La palabra contemplada. 15º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo, y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran, y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. La respuesta para el salmo de este domingo es: que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Sobre las naciones Dios está, su gloria encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual a nuestro Dios? Que alaben al Señor todos sus siervos. En las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlos sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate para todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento,
pregonero y apóstol para enseñar la verdad y la fe. Quiero, pues, que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: Es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. El primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti que escuchas esta reflexión. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, compartiendo la palabra de Dios para este domingo, 15º del tiempo ordinario. Las palabras del profeta Amós en la primera lectura van dirigidas a aquellos que tanto en aquel entonces como el día de hoy se aprovechan del pobre. El abuso del pobre es un crimen que se alza al cielo hacia los oídos de Dios. Este pecado enciende la ira divina y los culpables no escaparán la justicia de Dios si no se arrepienten. El abuso de los pobres lo describe el profeta como un pisotear a los pobres, es decir, primero una humillación de tirarlos al suelo, deshumanizarlos, ya que el hombre no pertenece en el suelo. Y hay también un segundo agravio, el de agredirlos físicamente. Esto no se le hace a ningún ser humano, en estos días ni siquiera a los animales.
y mucho menos a los débiles y los más necesitados. Los malvados hacen esto y se pasan sus días esperando la oportunidad de aprovecharse de la gente. Por eso tú, que eres cristiano, sé recto en tus negocios, en tus tratos, y no pienses que lo que te robas es poco, ya que de poquito en poquito se llena el jarrito, como dice el dicho. Esto es muy cierto en nuestra vida, ya que el pecar, por pequeño que parezca el pecado, nos va condicionando a realizar pecados más y más grandes cada vez, hasta que llegue el día en que nos encontramos en un estado de enemistad con Dios. En la segunda lectura leemos las exhortaciones de San Pablo a Timoteo y vemos cómo el cristiano está llamado a orar por todos, en especial por las personas en autoridad. En tiempos del Imperio Romano, se le acusaba al cristiano de ser un enemigo del Estado al no rendirle culto al emperador. Sin embargo, pasajes como el de esta lectura muestran que el cristiano está llamado más bien a ser ciudadano modelo, buscando el bienestar de las autoridades para el bien común. Por eso también la Iglesia nos exhorta a participar en la vida pública, votando y sirviendo en posiciones de autoridad. De ser así, nuestro llamado. El versículo 5 de este 5º capítulo se ha usado muchas veces para acusar a la Iglesia de ser idólatra en su respeto y veneración por la Virgen María y los santos. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nos dice el pasaje. Y nosotros estamos de acuerdo al saber que María y los santos nos apuntan el camino hacia Dios. Son mediadores, no reemplazando al único mediador, sino en cooperación con Él, que es nuestro mediador. En el pasaje del Evangelio de este domingo, nuestro Señor Jesús nos enseña una lección muy importante a través de la parábola del administrador infiel. Este administrador había malversado los bienes de su empleador y lo habían descubierto, ocasionando que su jefe le informara su intención de despedirlo del cargo. Al pedirle a su jefe cuentas y verse a punto de perder su trabajo, como último recurso el administrador se dedica a rebajar las deudas de varias personas para así hallar favor con ellos y quizás encontrar trabajo con alguno de ellos en el futuro. Jesús alaba a este hombre por su capacidad de salir adelante, diciendo que los hijos de la luz podemos aprender de esto. Algo similar les pasa a las personas que se lamentan por no saber de las Sagradas Escrituras o de la santa doctrina de la Iglesia. No tenemos tiempo, dicen, o soy muy lento para estas cosas, son las excusas. Pero pregúntales a estas mismas personas sobre, no sé, su novela o su deporte favorito, y enseguida se vuelven en consumados expertos, conocedores de hasta el último detalle de la trama de la historia o las estadísticas del juego. Y es que ahí donde está nuestro interés, ahí está nuestro amor. Debemos dedicarle a las cosas de Dios al menos la misma cantidad de estudio y de tiempo que le dedicamos a nuestras cosas favoritas. Finalmente, las lecturas de este domingo nos llaman a ser fieles incluso en las cosas pequeñas, ya que esto nos entrena y nos condiciona a ser fieles en cosas grandes. En esta semana y siempre, no menosprecies las cosas pequeñas como el tener siempre una sonrisa lista para todos, ya que esta sonrisa puede ser el único destello del amor de Dios para algunas personas. No dejes de ser fiel en tus tratos y negocios, sobre todo con los más necesitados, que son los preferidos de Dios. En esta semana toma la resolución de dejar de servir a otros amos y entrégate completamente al servicio de Dios. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Se despide de ustedes su servidor en Cristo, Juan Carlos Moreno, recordándoles que pueden visitar mi sitio web
vayan al mundo.org para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien siempre.